De repente nos asaltó una idea. Qué raro, no hay ningún sarcófago ni la más ligera señal de momias. Después, entre los dos centinelas descubrimos otra puerta sellada. Comprendimos entonces que la sala en la que nos encontrábamos era la antecámara de la verdadera cripta. Detrás de esta última puerta debían encontrarse otras salas, y en una de ellas íbamos a descubrir al faraón en toda su magnificencia. Inventario de unos tesoros faraónicos. En la mañana del día siguiente, el jefe de la expedición examinó la tercera puerta sellada y descubrió un agujero hecho por alguien y después tapado y sellado. Su abertura era bastante grande para un hombre delgado pudiera colarse por ella. No éramos los primeros en penetrar allí, escribe Carter. Los ladrones se nos habían adelantado una vez más y no nos quedaba más que comprobar la gravedad del saqueo. Nos hubiera gustado abrir esa puerta sin esperar más y poner así fin a nuestra incertidumbre, pero los muchos y ricos objetos que la antecámara estaban muy estropeados y no podíamos retirarnos sin hacer antes una lista completa de estos descubrimientos y haberlos fotografiado, y esto requería mucho tiempo. Carter y Lord Carnarvon iniciaron pues el inventario de las maravillas de la antecámara, y mientras estaban ocupados en ellos dieron con un nuevo descubrimiento, otra puerta sellada, en la que los ladrones habían hecho también un agujero, pero que esta vez no taparon al abandonar el lugar. Los dos arqueólogos pudieron echar una ojeada al interior de aquella tercera sala, algo más pequeña que la primera, pero atestada materialmente de objetos funerarios en un desorden imposible de describir. Las huellas de los ladrones eran evidentes. El inventario de la antecámara fue un trabajo de benedictinos, pues era muy difícil extraer un objeto sin lastimar a los demás. Estaba todo amontonado de tal forma que algunas veces era necesario construir andamiajes con las mayores precauciones para mantener un objeto o un grupo de objetos en su lugar mientras se levantaban otros. Algunas de estas maravillas estaban en perfecto estado de conservación. Otras eran tan frágiles que no se podían adivinar si serían capaces de soportar más el propio peso cuando se las extrajera de aquella maraña de objetos. Se planteó entonces el problema de si debían ser estudiados en el mismo lugar o resistirían el traslado al laboratorio para su investigación. Frecuentemente fue necesario optar por la primera solución. El trabajo sería lento y capaz de destrozar los nervios al más paciente, pero siempre tuvimos en cuenta la responsabilidad que pesaba sobre nosotros. El arqueólogo no es dueño de lo que descubre, ni lo puede tratar como le plazca. Cada hallazgo es un regalo del pasado al presente y el arqueólogo no es más que un intermediario. Si por indiferencia, descuido o incompetencia estropea las posibilidades de su hallazgo, es culpable de un grave delito. Si trabaja con poca atención o demasiada prisa, puede hacer que se escape una suerte que ya no volverá jamás. Poseídos de estas ideas, se pueden imaginar los sentimientos que abrigaríamos durante el tiempo que duraron los trabajos. El peligro de un robo no dejaba de inquietarnos. Ya he dicho que la tumba de Tutankamón no fue respetada por los ladrones de siglos pasados, pues el sello de la primera puerta probaba que la tumba fue profanada unos años después de los funerales del faraón. Los ladrones intentaron llevarse, en primer lugar, los objetos de oro macizo, pero felizmente debieron de obrar un tanto a la ligera, porque muchas joyas escaparon a su codicia. Con todo, nunca sabremos exactamente qué tesoros habrán robado. 7 semanas fueron necesarias para evacuar la primera sala, y en verdad que nos sentimos aliviados al dar fin a ello. El enigma de la última sala. Con ello ya podían descubrir el misterio de la última sala, y derribaron con sumo cuidado una parte del muro de separación. Una especie de altar recubierto de oro y engastado con magnífica porcelana azul obstruía el paso e iluminaba toda la sala con su resplandor. Era casi seguro que rodeaba el sarcófago real. Una cuestión de la mayor importancia preocupaba ahora a los arqueólogos. ¿Habrían llegado los ladrones hasta el difunto? Carter y Lord Carnarvon, sumamente emocionados, hicieron saltar los cerrojos del tabernáculo y abrieron las puertas. En el interior hallaron otro tabernáculo más pequeño. Las puertas estaban cerradas y de los cerrojos pendía un sello intacto. No cabía duda. Por primera vez se encontraban ante el cuerpo de un rey de Egipto cuyo reposo no había sido turbado por los saqueadores de tumbas. Pero la habitación del sarcófago ofrecía otros hallazgos interesantes. Había una puerta que se abría a una cuarta sala. Al primer golpe de vista, dice Carter, nos convencimos de que los mayores tesoros de la tumba estaban allí. Cerca del muro, precisamente frente a la entrada, se encontraba el más bello monumento que se pudiera contemplar. Estaba compuesto por un gran sepulcro recubierto de oro y rematado con una especie de friso formado de serpientes sagradas. Alrededor de este sepulcro aparecían las estatuas de las 4 diosas protectoras de la muerte, cuyas encantadoras siluetas levantaban el brazo en señal de bendición.
Su actitud era tan natural y sus rostros expresaban tal simpatía y piedad que nos parecía que las estábamos profanando con solo mirarlas. Después de muchas dificultades con el gobierno egipcio, Carter obtuvo la autorización para abrir el sarcófago de Tutankamón. En el otoño de 1925 encontró un féretro de madera. En el interior de este, otro féretro semejante contenía un tercer ataúd, el más rico que haya existido en el mundo, de oro puro, engastado con esmaltes de vivos colores. Pesaba 200 kilogramos, algunos dicen que 400. El examen anatómico de la momia reveló que Tutankamón acababa de cumplir 18 años en el momento de su muerte. Con el mayor secreto, el féretro fue transportado al Museo Egipcio de El Cairo, a donde llegó el primer día de 1926. Nunca se produjo un descubrimiento tan valioso como el de la tumba de Tutankamón. La belleza y riqueza de los muebles y de sus obras de arte sobrepasaban cuanto se había encontrado hasta entonces en Egipto. Gracias a la tumba de este joven faraón, la cultura egipcia atrajo muchos estudiosos que hoy admiten que dicha cultura ejerció sobre los pueblos vecinos una influencia mucho más profunda que lo que se creía anteriormente. Cuando se contemplaban las riquezas que encerraban la tumba de un insignificante faraón cuyo reino no duró más de 6 o 7 años, se adivina el esplendor con que debían amueblarse las tumbas de faraones tan poderosos como Tutmosis III, Amenofis II, Seti I y Ramsés II. El valor de las colecciones arqueológicas egipcias. Los sucesivos descubrimientos de templos y tumbas en el transcurso de los años permitieron a los investigadores dar una idea cada vez más exacta de la antigüedad egipcia. Las colecciones de obras de arte y de objetos que nos permiten conocer esta vieja cultura no cesan de aumentar. Basta visitar el Louvre en París, la nueva sección de egiptología del Rijksmuseum de Oudenaarde, el Rijksmuseum de Leiden y las colecciones belgas de los Museos Real de Arte y de Historia de Bruselas. Por otra parte, los trabajos de interpretación de la antigua escritura progresan constantemente. De vez en cuando, con el hallazgo de nuevas ruinas con inscripciones jeroglíficas o de algún fragmento de papiro, los egiptólogos descifran y combinan estos documentos y nos levantan poco a poco el velo del misterio que rodea la historia del antiguo Egipto. No debemos creer, sin embargo, que las inscripciones encontradas en los templos, tumbas y otros monumentos egipcios son expresión exacta de la verdad, en oposición a las viejas tradiciones. Al contrario, tales inscripciones son siempre más o menos sospechosas de idealización abusiva de los reyes y de otros personajes de alto rango. Así se comprende por qué las hazañas de los difuntos son loadas, como acabamos de ver, con tanto énfasis, mientras que los fracasos y derrotas son minimizadas todo lo posible o dejadas al olvido. Algunos faraones del Imperio Nuevo, sobre todo lo de las dinastías 19 y 20, falsearon las inscripciones conmemorativas de los soberanos procedentes y sustituyeron con su nombre el de ellos sin el menor escrúpulo. La vida íntima de los egipcios, los poderes regio y judicial, la corte de los faraones. Como muchos otros monarcas del pasado y en tiempos recientes, como los emperadores de China y el Japón, el faraón era considerado cual hijo del dios Sol Ra, una divinidad. Su título más frecuente era Dios Bueno, otro apelativo era Per-O, que significaba o en primer lugar la gran casa, o originariamente quería decir palacio real. Más tarde, esta voz significó el gobierno real, de la misma manera que los turcos denominaban a su gobierno la Sublime Puerta. Así es como la palabra faraón terminó por significar el dueño soberano del estado de Egipto, el rey. Los faraones se rodeaban de una corte tan numerosa que la enumeración de los títulos que llevaban los cortesanos sería interminable. Las inscripciones de las tumbas nos demuestran que para los miembros de la clase dirigente era un gran honor servir a la corte. No son raras las fórmulas como esta. Ha servido a los reyes en su casa, ha servido a los pies de su señor. Era más caro el rey que todo Egipto. Desde la más remota antigüedad, los amores de los reyes y reinas desempeñaron un papel importante en la vida de la corte. El título oficial de una favorita era el gran amor que alimenta el pecho de su dios, es decir, al faraón, al dueño de Egipto del norte y del sur, a aquel a quien Horus ha tocado la piel. En testimonio de privanza hacia su favorita, el rey le construía generalmente una rica tumba. Una favorita real era siempre una gran dama, la esposa de un egipcio de categoría. Asimismo, el ceremonial era muy riguroso en la corte de los faraones. Por ejemplo, representaba una altísima distinción entre los altos dignatarios que el rey le concediese el honor de besar su real pie. Cuando los cortesanos compadecían ante el faraón, levantaban
los brazos en testimonio de respeto y satisfacción y besaban el suelo ante su bello rostro, y cuando el dios bueno tomaba una decisión los cortesanos acostumbraban a expresar su admiración por la sabiduría del rey y alababan a su señor arrojándose al suelo en cuclillas y lanzando exclamaciones de alegría. Durante el Imperio Nuevo parece que lo de besar la tierra fue suprimido para los sacerdotes y personalidades de elevada categoría. Solo quedó vigente para los servidores y personas de menor relieve, quienes al arrojarse al suelo hacían al faraón humildes reverencias y dejaban caer los brazos o los levantaban a modo de plegaria. Dirigirse al rey estaba prohibido y apenas se podía abrir la boca en su presencia. Solo se hablaba después de un largo formulario preliminar, como este, por ejemplo. Oh tú, que te pareces a Ra en todo lo que emprendes, todo lo que tu corazón desea se convierte en realidad. Lo que deseas por la noche, al nacer el alba lo consigues. Hemos contemplado tus maravillosas hazañas desde tu coronación. ¿Hay algo que tú ignores? Cuando dices al agua, sube hasta la cima de la montaña, el océano va hasta donde tú le mandas. Vivirás eternamente y obedeceremos tus mandatos, oh Rey, Señor nuestro. Intrigas femeninas en palacio. Como en nuestros días el harén de los soberanos orientales era entonces por la rivalidad de sus esposas, de los príncipes, de las princesas y de los favoritos ambiciosos, un nido de intrigas, y la mayor parte de los dramas que allí se desarrollaron no fueron conocidos más que por sus actores, excepto unos pocos que han pasado a la posteridad. Uno de estos sucesos que han llegado hasta nosotros acaeció durante la sexta dinastía. El poderoso rey Pepi I tenía un favorito muy estimado que hizo grabar sobre los muros de su tumba, además de los datos de su biografía, esta inscripción. En la época en que se tomaron en secreto medidas legales contra Etes, la primera esposa del rey, su majestad me confió el interrogatorio, a mí solo, pues yo era querido por el corazón de su majestad, quien hallaba placer en mi compañía. Yo soy el que ha redactado el proceso verbal, yo únicamente, con solo otro juez, nunca jamás otra persona de mi categoría pudo conocer los secretos del harén real. Los más destacados relatos de los últimos años del reinado de Ramsés II han llegado hasta nosotros por el mismo camino. Citan una conspiración en el harén del faraón y también esta vez el rey evitó confiar el enojoso proceso penal a los jueces habituales. Nombró un tribunal especial compuesto por hombres de confianza e investidos con poderes ilimitados sobre la vida de los culpables. Se han encontrado papiros contando el desarrollo de las audiencias originales, que estaban destinadas probablemente a los archivos reales. Allí se cuenta que una de las esposas reales conspiró con otras mujeres del harén para derrocar al faraón, ya viejo y enfermo, con el fin sin duda de colocar a su hijo en el trono. Las conjuradas habían atraído a su causa a la mayor parte de los cortesanos, incluso al primer camarero y el primer copero del faraón. Y lo más grave era que el jefe de las tropas egipcias de Nubia estaba también comprometido en la conspiración, ya que su hermana, que pertenecía al harén de Ramsés, lo había persuadido para que participara en la trama. A pesar de todas las precauciones, el complot llegó a oídos del rey, que pronto tuvo en sus manos una larga lista de traidores, hombres y mujeres, que hizo encarcelar. Como hemos dicho, el faraón nombró un tribunal especial para juzgar la vergüenza del país, así son denominados los acusados en uno de los relatos. Entre las instrucciones que da a los jueces para evitar toda publicidad figura esta: ignoro lo que han dicho los acusados, realizad la encuesta, que los que tengan el privilegio de morir por sus propias manos mueran sin que yo me entere, y sufran su castigo los demás culpables sin que llegue nada a mis oídos. Quería, pues, evitar cualquier sensacionalismo, veredictos pronunciados a puerta cerrada, unos suicidios, algunas ejecuciones discretas y que no se hablara más del asunto. Los procesos verbales en los tribunales son cortos y concisos. Refiriéndose a un grupo de acusados de poca monta, se dice: las esposas de algunos guardias del harén que habían sido cómplices con sus maridos durante la conspiración han comparecido ante el tribunal. Fue aprobada su complicidad y aplicado el castigo. 6 mujeres. Más adelante, el protocolo cita al príncipe que debía sustituir al viejo faraón. Fue conducido ante el tribunal para apoyar a su madre, cuando ésta conspiró con otras mujeres del harén. Fue escuchado, declarado culpable y se le otorgó el privilegio de poner fin a su vida. En el relato se alude a algo que muestra con elocuencia el estado de degradación que ya alcanzaba la sociedad egipcia de la época. 2 de los jueces, hombres de confianza del rey, tuvieron que ser encarcelados por haber hecho amistad con los acusados y con algún otro miembro importante de la conspiración, y por organizar una orgía con aquellas damas. Se les cortó la nariz y las orejas como castigo.